Viven en una casa alejada en la montaña. Daniel, un niño con una discapacidad visual, descubre el cuerpo sin vida de su padre, afuera de su casa. La única persona presente en ese momento era su madre. ¿Ella lo mató realmente o fue autoinfligido? Daniel se convierte en el único testigo de esta tragedia. Era una mañana común. Daniel bañaba a su perro y su madre Sandra, una escritora muy famosa, estaba dando una entrevista, cuando su padre Samuel, el cual se encuentra en el ático, pone música a alto volumen. Según su esposa, es una costumbre de su esposo a la hora de trabajar. Al haber mucho ruido, se hace imposible continuar con la entrevista, y Zoe, la entrevistadora, se va. En busca de tranquilidad, Daniel también se va de la casa, a dar un paseo con su perro Snoop. Al volver a casa, Daniel descubre a su padre sin vida en la nieve, justo afuera de la casa, y angustiado llama desesperadamente a su madre. Durante la autopsia se descubre que el golpe en la cabeza de Samuel ocurrió antes de su caída al suelo, lo que no descarta la posibilidad de la intervención de terceros. A la mañana siguiente, Vincent, un viejo amigo de la familia y abogado, visita a Sandra. Comienzan a discutir el caso de su esposo. Sandra cuenta que fue interrogada tanto por la policía como el juez de instrucción. Sandra dice que les contó todo. Explicó que concluyó la entrevista, se retiró y subió a su dormitorio, momento en que notó que su hijo Daniel salía a dar un paseo. También añade que Daniel estaba en casa, ya que solo va a la escuela 2 veces a la semana. Después de que Zoe, la estudiante que le entrevistó, se fuera, Samuel bajó a verla a su habitación. Tuvieron una conversación breve sobre sus planes para el día, una charla nada especial. Samuel volvió a trabajar en el ático, mientras ella trabajaba en la cama, realizando una traducción para ganar dinero extra. Más tarde, al escuchar que Samuel trabajaba arriba con su música, durante aproximadamente 10 minutos, ella se puso tapones en los oídos para dormir una siesta. Una hora después, despertada por los gritos de Daniel. Probablemente se le cayó un tapón mientras dormía, porque la música seguía sonando, y escuchó los gritos de su hijo. Bajó corriendo las escaleras. Al descubrir la situación, llamó a la ambulancia, que llegó 30 minutos después, y eso fue todo. Vincent, el abogado, interroga a Sandra sobre la escena del crimen. Pregunta sobre la ubicación de Samuel, si la ventana estaba abierta y si solía abrirla. Sandra afirma que la ventana estaba abierta cuando llegó la ambulancia, y que Samuel ocasionalmente la abría para ventilar. Respecto a si Samuel era imprudente mientras trabajaba, Sandra responde que no, que era cuidadoso. También niega que hubiera razones para que Samuel se asomara por la ventana, indicando que solía aislarse cuando trabajaba con música. Sobre la pregunta de si su esposo había bebido, Sandra asegura que no, nunca lo hacía durante el día. Después de esto, Sandra intenta animar a su hijo, ya que él no quiere salir de la cama por la tristeza. En la cocina, Sandra se desmorona enfrente de Vincent y empieza a llorar. Vincent le comenta que las pruebas de la autopsia no son concluyentes sobre la causa de la muerte. Le comenta que lo que pueden defender es que es una caída desde la ventana del ático, con él rebotando en el techo del cobertizo, su cabeza golpeó algún lugar del borde, luego recién aterrizó al suelo, y finalmente se arrastró unos metros hasta encontrarlo en la posición final. Eso explicaría la sangre en la nieve. Vincent señala problemas en la escena del crimen, falta de ADN en el techo del cobertizo y 3 salpicaduras de sangre en la pared, que no concuerdan con el impacto de la cabeza en el techo. También destaca un moretón en el brazo de Sandra, sugiriendo que podría ser resultado de una pelea. Sandra argumenta que el moretón se debe a golpearse con la mesa de la cocina y a su piel sensible. Vincent le dice que hay una investigación para ver más sospechosos. Sandra, visiblemente afectada, le asegura a Vincent que ella no lo mató. Vincent le aclara que no se trata de eso. Vincent le señala que en caso de ser acusada, el suicidio podría ser su única y mejor defensa. Aunque ella cree que no lo hizo, nadie más creerá eso. Más tarde, Sandra contacta a Vincent y le revela que hace unos 6 meses se pregunta si Samuel se tomó unas pastillas, porque lo encontró tirado en el suelo, ebrio y con vómito, que contenía manchas blancas. Esto sucedió muy temprano. No hablaron de eso porque Samuel no quiso, aunque no hay testigos de ese hecho. Daniel al día siguiente es entrevistado, y al ser preguntado sobre las discusiones de sus padres, afirma no recordar ninguna, ya que prefiere irse de casa cuando empiezan a gritar. Explica que el día del accidente salió solo porque quería pasear. Le mencionan que aseguró escuchar a sus padres antes de irse. Cuando le preguntan si recuerda la conversación, responde que no estaban peleando. Menciona que estaba justo debajo de la ventana abierta, guiándose por cintas adhesivas, con diferentes texturas, colocadas en ciertos puntos de la casa. Más tarde, ese mismo día, la policía recrea la conversación entre Sandra y su esposo, para determinar si estaban peleando o simplemente hablando.
utilizando la perspectiva de Daniel. Sin embargo, las voces solo se escuchan cuando empiezan a gritar, y Daniel responde que se equivocó de lugar, pensó que era otra cinta, y que aún estaba adentro, cuando escuchó las voces de sus padres. Al caer la noche, Sandra y su hijo hablan de lo que sucedió. Daniel le dice que está enfadado consigo mismo, porque se confundió de lugar, pero no mintió. Su madre le dice que no quiere que cambie sus recuerdos por ella, que debe recordar exactamente lo que pasó. Al día siguiente, Vincent es entrevistado por la prensa. Le comentan que hay rumores de una grabación y le preguntan si es incriminatoria. La acusación a Sandra se hace formal a las 8:30 de la mañana. En el juzgado le dicen a Vincent que la libertad bajo fianza no es una opción para Sandra, ya que existe el riesgo de que la madre ejerza presión sobre su hijo al testificar en el juicio. Por lo tanto, se le concede la libertad bajo supervisión judicial a Sandra. En el camino a casa, Vincent confronta a Sandra por no informarle sobre la grabación. Sandra alega desconocimiento y Vincent le recrimina por no decirle nada sobre la pelea del día anterior al accidente. Sandra sostiene que la grabación distorsiona la realidad y que no significa nada, a lo que Vincent le advierte que en el juicio la percepción importa más que la verdad. Sandra lamenta la mudanza a la montaña, indicando que era feliz en Londres. Le dice que dejó su agujero en Alemania para quedar atrapada en el agujero de Samuel. Al llegar a casa, conocen a la señora Marge Berger, supervisora de la libertad condicional de Sandra. Marge garantizará que nadie influencie a Daniel en el juicio, y el juez ordenó que solo se hable francés para facilitar la supervisión. Marge habla con Daniel en privado y le pide informar sobre cualquier problema relacionado con el juicio. Luego, Vincent prepara a Sandra para el juicio. Ella menciona que lo que le atrajo de Samuel fue su encanto. Antes de conocerlo, ella se sentía fuera de lugar, pero con él encontró química. Cuando se conocieron, él acababa de conseguir un trabajo en la Universidad de Londres, así que se mudaron allí. Aunque Samuel era un gran profesor, su verdadera ambición era escribir. Pasó años trabajando en una novela, pero la relación de Samuel con el tiempo y el trabajo era complicada. Tras el accidente de Daniel cuando tenía 4 años, Samuel se volvió obsesivo y culpable, porque él debía recogerlo del colegio ese día. Todo el año lo pasaron en el hospital. Los problemas financieros comenzaron, y él empezó a usar antidepresivos. Sandra le dice a Vincent que prefiere mantener este tema alejado de Daniel, para no dañar la imagen que tiene de su padre. Un año más tarde. En el juicio, el fiscal interroga a Zoe, la mujer que entrevistó a Sandra el día de la tragedia. El fiscal insinúa que Sandra buscaba seducirla, señalando su bisexualidad. Zoe dice que no percibió eso, y consideró la charla como normal. También menciona que la música alta de Samuel le generó incomodidad y sintió tensión en el ambiente. El fiscal sugiere que Samuel puso la música alta por celos, pero Sandra niega esa idea, argumentando que la música alta era común y relajante para él. El fiscal también indaga si la razón por la cual terminó la entrevista fue por la música alta. Sandra responde que sí, que dificultaba la charla, además que se sentía un poco agotada y mareada por el vino. El fiscal argumenta que le parece rara la situación. No es habitual que ella sea entrevistada por una joven, sabiendo que le gustan las mujeres, y que ya había engañado a su esposo con anterioridad. Además, señala que no tendría sentido que su esposo pusiera la música a un volumen tan alto para espantar a la entrevistadora, y que Sandra no le hubiera recriminado nada. También cuestiona por qué se fue a trabajar debajo de donde se encontraba su esposo con el ruido ensordecedor. Sandra defiende que para ella es normal, ya que siempre trabaja debajo del ático, donde estaba su esposo. Se puso unos tapones en los oídos, hizo su trabajo rápidamente y descansó. La jueza interroga a Daniel por cambiar su versión sobre su ubicación durante la discusión de sus padres. Daniel atribuye la discrepancia al choque emocional, respaldado por el psiquiatra, mientras el fiscal sugiere que está mintiendo para proteger a su madre. Vincent aclara que el psiquiatra afirmó que la memoria auditiva de Daniel es excelente. En el juicio, un experto sostiene que las salpicaduras de sangre en la pared del cobertizo indican un golpe en el balcón de la segunda planta y sugiere un empujón deliberado. Vincent refuta argumentando que la coordinación necesaria para tal acto es poco probable, especialmente dado el tamaño y peso de Samuel. Vincent argumenta que todas son especulaciones. Señala que lo que el experto dice es solo una teoría. Vincent también cuestiona la falta de un arma en el escenario. La experta de la defensa propone 2 explicaciones. La primera es que las salpicaduras provienen de un golpe recibido en la segunda planta, y la segunda es que resultaron cuando el cráneo del señor Samuel golpeó contra el borde del techo de cobertizo. La primera hipótesis es incoherente con el movimiento y forma de las salpicaduras. En cambio, la experta propone tener en cuenta la caída del señor Samuel desde la ventana del ático, el rebote provocado por el impacto. Luego muestra un video con una recreación de la segunda hipótesis, argumentando que el cuerpo da un giro brusco después del rebote.
y durante ese giro se produjeron las 3 salpicaduras. Cuando le preguntan sobre la falta de ADN en el impacto, la experta muestra otro video recreando la escena. En este video señala que en el momento del golpe había una capa de hielo abajo de una capa gruesa de nieve. La nieve se derrite rápidamente, ya no hay rastros de sangre ni ningún otro residuo en el punto de impacto. Antes del siguiente juicio, la jueza intenta persuadir a Daniel para que no asista, porque se hablarán temas inquietantes para él. Sin embargo, Daniel le dice que sí quiere asistir. Ya en el juicio, el fiscal cuestiona a Sandra sobre su declaración del intento de suicidio de Samuel, 6 meses antes del día trágico. Sandra explica el episodio, mencionando que ocurrió unas semanas después de dejar su medicación. Lo encontró tirado, con vómito con manchas blancas, y que cuando despertó simplemente mencionó que había dejado la medicación demasiado pronto. Sandra explica que a veces ella y su esposo se levantaban muy temprano para pasar tiempo juntos. Aunque habían dejado de compartir la cama, seguían siendo muy cercanos. El fiscal interroga al psiquiatra de Samuel, quien afirma que fue decisión propia de Samuel dejarle tomar las pastillas, que no era depresivo ni tenía pensamientos negativos. El fiscal pregunta sobre la posibilidad de que la abstinencia repentina pueda desencadenar un intento de suicidio, y el psiquiatra sugiere que es posible, pero le parece raro que le pidiera ayuda para dejar la medicación y luego al conseguirlo no comentarle nada. Vincent le pregunta a Sandra por qué cree que su esposo se negó a hablar del tema de las pastillas con ella. Sandra responde que estaba avergonzado, estaba frustrado con la enseñanza, se había convertido en una carga y quería escribir. Llevaba años trabajando en una novela, antes y después del accidente de Daniel. De un momento a otro día ya no podía escribir más. Eso lo hizo sentirse como un cobarde. Se autoconvenció de que no podía escribir debido a su dependencia a la medicación. Él culpó a su psiquiatra de engancharlo con las pastillas desde la primera sesión. El psiquiatra se defiende alegando que el uso de las pastillas fue acordado y que Samuel se sentía culpable, especialmente por la actitud de Sandra. Afirma que ella lo alentó a escribir, pero si hubiera tenido éxito, habría sido insoportable. El psiquiatra sostiene que todas las cargas psicológicas de Samuel se debían a Sandra y que él sentía un gran desequilibrio emocional. Vincent plantea la posibilidad de que Samuel imaginara el desequilibrio emocional como pretexto para no escribir. Sandra le recrimina al psiquiatra, sugiriendo que en una relación a veces hay caos y luchas entre las parejas. Le pregunta si consideró que Samuel necesitaba ver las cosas de manera diferente, que si ella también hubiera estado viendo a un terapeuta, él podría estar aquí y decir cosas muy feas de Samuel. Pero ¿serían ciertas esas cosas? El día siguiente del juicio se presenta el audio grabado por Samuel un día antes de su muerte, en el cual se encuentra una pelea con su esposa. Samuel expresa sentirse desequilibrado respecto a las tareas que tienen en casa y acusa a Sandra de no apoyarlo. Él le dice que vive al ritmo de ella, a lo que ella le responde que no lo obliga a enseñar o a educar a Daniel en casa. Ella le pide que se relajen. Sandra le explica que no cree en la noción de reciprocidad en pareja. Le dice que, por ejemplo, este tiempo que están discutiendo, podría emplearlo en hacer lo que quiere. Le dice que tiene que organizar mejor su tiempo. Samuel le dice que necesita tiempo para escribir igual que ella. Sandra le dice que puede hacerlo, solo que deje de culparla a ella por las elecciones que hizo y que hace. Sandra le dice que su miedo lo puso en esta situación. Su sentido de culpa hizo que eduque a Daniel en casa. Él fue el que decidió vivir lejos y empezar la renovación. Le dice que es su propia trampa. Le aconseja retomar su libro, pero Samuel la acusa de saqueo, algo que Sandra niega y le dice que solo tomó un pasaje de su libro y que él le dio permiso. La discusión se intensifica con más acusaciones mutuas, como la infidelidad de Sandra con otra mujer. Ella le dice que no se trata de quién culpa a quién o quién frustra a quién. Ambos están lidiando con este problema. Ella le dice que no se niega a pudrirse por dentro, por lo que busca soluciones. Samuel le recrimina que sus soluciones son solo pensando en ella, que no le importa si le hacen daño a él o a Daniel. Sandra se altera y resalta el miedo al fracaso y la falta de responsabilidad de Samuel por sus decisiones y acciones, que deja el papel de víctima. La discusión entonces se torna violenta. En el juicio, un policía revela que Samuel grabó la discusión en un USB, como parte de un proyecto literario que documentaba momentos de su vida. Él especula que Sandra golpeó a Samuel por los sonidos escuchados en la grabación. Respecto a los moretones del brazo de Sandra, ella dijo en un comienzo que fueron causados por la mesa de la cocina, pero después de escuchar el audio, dijo que sucedió en la pelea. El fiscal destaca las mentiras de Sandra sobre los moretones y la omisión de la pelea, insinuando que podrían haber ocurrido el día del accidente. Sandra justifica su falta de detalles por el miedo a ser acusada. Posteriormente detalla la pelea. Dice que ella lanzó una copa de cristal contra la pared. Después se acercó a su marido y le propinó una bofetada. Entonces él agarró la muñeca con bastante violencia. Samuel se abofeteó rápidamente en la cara y cabeza y golpeó la pared.
Afirma que ya había golpeado la pared con furia anteriores veces. Vincent muestra las imágenes que lo comprueban y la fractura de un dedo de la víctima a causa de eso. Vincent le dice al policía que su opinión es subjetiva, mas no objetiva. Dice que la pelea que hubo es una fantasía, es una idea que flota alrededor, por encima de los hechos, haciéndose omnipresente en la corte, pero se corre el riesgo de convertir esa fantasía en realidad, de sustituir el día anterior al día de la tragedia. No se puede llenar lo que no se sabe con meras suposiciones. Sandra comenta que ella no sabía que él estaba grabando, aunque sí sabía que Samuel grababa algunos momentos de su vida. Al principio les informaba de las grabaciones, pero luego lo hacía sin que nadie lo supiera. En retrospectiva, ahora piensa que él pudo haber provocado esa pelea solo para grabarla. El fiscal, al escuchar a Sandra, piensa que quiere hacer quedar mal a Samuel. Entonces saca a resaltar que ella engañaba a Samuel y que ella saqueó la obra de su esposo. Sandra responde que había informado a Samuel sobre su relación extramatrimonial, pero este año no lo hizo porque lo percibía más frágil. Respecto al saqueo, niega la acusación, afirmando que Samuel le dio permiso para utilizar una idea de su libro abandonado y ella lo desarrolló en 300 páginas. Samuel dijo en su discusión que ella saqueó su libro porque estaba frustrado por no poder escribir. El fiscal dice que para él en la grabación Samuel suena enérgico, como decidido a recuperar su vida. El fiscal lee un pasaje de la obra que escribió Sandra, La Casa Negra, ya que para ella, según citó, mis libros están ligados a mi vida y a quienes están en ella. La cita del libro habla de una esposa considerando la muerte de su marido. Repugnada por su resignación, una semilla brotó en su mente, una semilla de liberación, la posibilidad de su muerte. La defensa refuta y brinda el contexto de estos personajes. Se trata de un personaje menor enloquecido, que no actúa según sus pensamientos. La jueza le dice al fiscal que se centre en los hechos y no en los libros. Vincent pregunta si las transcripciones de los audios de Samuel las envió a alguien. Le responden que las enviaba a un amigo suyo que tenía previsto publicar su primera obra. Vincent aclara que Samuel siguió enviando mensajes a su amigo, y esto agravaría la ya baja autoestima de Samuel. Luego Vincent pide a todos imaginar el último año de Samuel. Tras acumular deudas exorbitantes por los tratamientos médicos del accidente de su hijo, insiste en regresar a su ciudad natal. Encuentra una casa para arreglar y alquilar. Con esto pagarán sus deudas, dejará de enseñar y empezará a escribir a tiempo completo. La renovación se complica y tienen que pedir un préstamo. Comienza un círculo vicioso. Samuel necesita su sueldo de profesor, pero las reformas se alargan. Se siente atrapado, es un hombre herido. El accidente de su hijo lo hace sentir culpable. Su mujer publicando libro tras libro, mientras que él anhela escribir. Empieza a dejar los antidepresivos y a grabar su vida, inspirado en el método de Sandra. El silencio de su amigo lo humilla. Vincent destaca que la pelea refleja la energía de la desesperación, el último esfuerzo antes de rendirse. En sus últimos días, Samuel no se enfrenta a una guerra con su matrimonio, se enfrenta a sus propios fracasos. Sandra solo es culpable de triunfar donde su esposo fracasó. Antes de finalizar todo, la jueza decide llamar a Daniel para que vuelva al estrado, ya que tiene nueva información de interés. Daniel quiere estar solo en casa, desea que su madre se vaya y ella lo hace. Daniel le da aspirinas a su perro Snoop. Un día más tarde, Snoop se despierta enfermo. Daniel busca ayuda de Marge, la supervisora judicial, y logra salvar al perro haciéndolo vomitar. Daniel explica a Marge por qué lo hizo. Revela que nunca había escuchado nada de lo que le pasaba a su padre. Cuando su madre mencionó estos eventos, recordó algo de esa época. Una mañana encontró a Snoop tirado en el suelo de su habitación sin moverse y oliendo a vómito. En ese momento, Daniel pensó que su perro había vomitado y se contagió de algún virus, ya que Snoop actuó de manera extraña durante días. Solo dormía o bebía, igual que lo hace ahora. Ahora Daniel cree que es muy posible que su perrito haya comido el vómito de su padre ese día y que su madre decía la verdad. En su declaración ante la jueza, Daniel expresa que sí puede imaginar a su padre saltando del ático. Describe el experimento que hizo con su perrito. El fiscal le pregunta si se le ocurrió pensar que la sobredosis que sufrió su padre en realidad fue un intento de envenenamiento por parte de su madre, a lo que Daniel responde que sí lo pensó, pero reflexiona que no tendría sentido. Explica que cuando nos faltan pruebas, para estar seguros es necesario mirar más allá y preguntarse por qué ocurrió. También comparte que cuando su perro estuvo enfermo, él y su padre fueron al veterinario. Durante el viaje en coche, su padre estaba muy callado. Después de un rato empezó a hablar sobre el perro, advirtiéndole que podría enfermar e incluso morir, y que tenía que estar preparado para ello. Su padre reflexionó sobre la vida del perro y cómo siempre se preocupaba por las necesidades de los demás, y que seguro que ya estaba cansado de eso. Ahora comprende que su padre se refería a sí mismo.
y a su propia vida. Sandra finalmente es absuelta y su única preocupación es recoger a su hijo y regresar a casa. En la noche, ella y su equipo de defensa brindan por la victoria, pero Sandra todavía se ve afectada por todo lo que sucedió. Le comenta a Vincent que cuando ganas esperas una recompensa. En este caso, solo piensa, ya acabó. Vincent reflexiona que a veces esperamos demasiado. Al llegar a casa, Sandra encuentra a su hijo dormido. Su hijo se despierta y le dice que tenía miedo que vuelva a casa. Ella le dice que también tenía miedo de volver a casa. Finalmente, Sandra busca consuelo, acariciando a su perro Snoop, cerrando así este capítulo lleno de trauma en sus vidas. Fin.